¿Y si el infierno fuese un sitio real? ¿Y si pudieras acabar ahí por error? Mucho antes de que Marvel lo pusiera de moda, la física ya había contemplado la idea del multiverso y las dimensiones alternativas. ¿Y si el infierno es solo una de esas dimensiones? Soy Namato, bienvenidos al canal y hoy viajaremos a esa dimensión infernal a bordo de la Event Horizon. Y de paso veremos todo ese trasfondo bizarro que la convirtió en la peli de culto que es hoy. Así que preparad vuestro colchón de gravedad, sea lo que sea eso, porque empezamos. Nuestra historia empieza a medianos de los 90, con Paul Anderson, no confundir con Wes Anderson. Paul Anderson es el de la saga Resident Evil, saga que empezó relativamente bien pero que fue degenerando. Salud, mi familia. Eso sí, infinitamente mejor que esa cosa que estrenó Netflix. Paul Anderson venía de dirigir una adaptación de un videojuego. La peli fue rentable, sin gastar mucho dinero, así que la Paramount contó con él para nuevos proyectos. Y tras rechazar pelis muy interesantes como los X-Men, nuestro amigo Paul decidió que quería hacer una peli de horror espacial. Una peli llamada Event Horizon, y lo primero que hizo fue cambiar el guión, porque la historia original era básicamente una copia de Alien. Y aunque el guión final se distanció del Octavo Pasajero, sigue teniendo muchas influencias de otras películas. Pelis como Solaris, en la que un psicólogo va a una estación espacial donde a la gente se le ha ido la pinza y él mismo acaba viendo a su mujer muerta. O El Resplandor, adaptación del libro de King, donde el propio escenario es otro personaje más, con visiones aterradoras y uno de los protagonistas entrando en una espiral de locura. Pero la película no solo tiene influencia de otras películas, Event Horizon también tiene muchas ideas de un juego de mesa, un juego llamado Warhammer 40.000. Pero en eso ya entraremos al final. La película se estrenó en el verano del 97, con críticas mayoritariamente negativas y una taquilla que no llegó ni a cubrir los gastos de producción. Y como pasa con otras muchas películas de horror, el éxito le vino después, en el mercado doméstico, ganando adeptos con los años hasta convertirse en el clásico del horror que es hoy. Y ahora viajamos al 2040, la humanidad está en plena expansión, pero con las limitaciones que conlleva el viaje espacial. Y justamente para eso se desarrolló la Event Horizon, una nave experimental que utiliza un motor de gravedad para unir dos puntos en el espacio, permitiendo viajar más rápido que la luz. Y si no os ha quedado claro, tenéis la típica explicación con una hoja de papel y un boli que la atraviesa. Y como en el 2040 no tienen tonterías, deciden que para el primer viaje usarían un equipo de personas humanas. Es decir, no sabes si ese motor va a explotar, les va a freír el cerebro o va a acabar en una dimensión infernal. Así que cuando el equipo aprieta el botón y enciende el motor, la nave desaparece. Fuck. Apareciendo 7 años después en la órbita de Neptuno. Y como está a tomar por saco, envían una misión de rescate, la tripulación de la Lewis and Clark. Tenemos al capitán Miller, Lawrence Fishburne, pedazo de actor. Miller es un capitán precavido que pone la seguridad de su tripulación por encima de todo. Cuando la seguridad de esa nave se confirme, irá usted. Y es normal porque tuvo algún incidente en el pasado. La teniente Stark, la segunda al mando, que le va el tema del horror espacial porque también aparece en The Color Out of Space. Justin, el chaval joven que es el ingeniero. Cooper, el técnico de rescate y el alivio cómico de la película. ¿Quieres tener algo caliente y negro dentro de ti? El auxiliar médico Peters, que actúa como la madre del grupo y que dejó atrás a su hijo con algunos problemas de salud. Smith, el piloto, que es básicamente la voz de la audiencia. This ship is fucked. Y por último, DJ, el traumatólogo, interpretado por el grandísimo Jason Isaacs, que seguro que os suena de cierta saga. Y junto con ellos, el Dr. Alan Grant. Digo, el Dr. Wire, que es el creador de la Event Horizon. Wire es el típico personaje externo a la tripulación, esos personajes que siempre acaban siendo los traidores o que tienen algunos motivos ocultos. Y en este caso, pues también, pero no lo parece porque desde el principio está abierto a explicar las cosas. Todo lo que voy a contarles está considerado código negro por la NSA. Además, ¿quién va a desconfiar del Dr. Alan Grant? Sam Neill es otro pedazo de actor y tampoco es la primera peli de horror que hacía. Unos años atrás protagonizó In the Mouth of Madness, con estilo muy Lovecraft, película que, junto con The Thing y The Prince of Darkness, pertenece a la trilogía del Apocalipsis del grandísimo John Carpenter, que si queréis un día le dedico un vídeo. Y tras un largo viaje, por fin llegan a su destino. Y aquí tenemos la primera imagen de la Event Horizon, y estamos en los 90, así que es un modelo a escala real, con un trabajo enorme detrás. Y vemos además la magnitud de la misma, es gigante y con un diseño muy peculiar. Es una mezcla entre tecnología y religión, es casi como una catedral espacial. La Event Horizon no ha dado señales de vida desde su aparición. Bueno, sí, solo un mensaje que... Una voz humana.
Y como ya hemos visto que en el 2040 tienen un buen par de pelotas, deciden subir a bordo a investigar. Y aquí tenemos el primer vistazo al interior de la nave, que sigue esa temática gótica del exterior, con formas muy extrañas. Los escenarios están diseñados de forma que generan mal rollo, incluso si no está pasando nada en pantalla. El capitán y Peter se van a la cubierta a intentar recuperar el diario de la nave, y Justin, el ingeniero, pues se va a la zona de ingeniería, donde está el corazón de la nave. Y esta es probablemente una de las escenas más icónicas de la película, y con motivo. Es un escenario real que construyeron para la película. Si lo hicieran hoy en día, seguramente sería algo así. La presencia de Justin activa el motor de gravedad, que lo acaba absorbiendo y devolviéndolo después, liberando en el proceso un pulso de energía que hace mierda a la Lewis and Clark. Así que toda la tripulación se tiene que refugiar en esa pesadilla flotante que es la Event Horizon. Y aquí precisamente empieza nuestra película de horror. Y lo interesante es que no hay un monstruo o una criatura que los esté persiguiendo, es la propia nave, es como un poltergeist en el espacio. La nave les va enseñando gradualmente escenas horribles y traumas del pasado. Evidentemente la tripulación le pide explicaciones a Wire, que no tiene ni la más absoluta idea de qué está ocurriendo. Necesito una explicación. Verá, capitán, en mi opinión, el señor Cooper delira. Le ruego que no se moleste. Y por supuesto no acepta que esté pasando todo eso en la nave al ser el trabajo de su vida, aunque él mismo haya experimentado esas visiones viendo a su mujer. Suscríbete. Entonces Justin despierta y lo primero que hace es tirarse al espacio. Y aquí la tripulación empieza a sospechar que el motor de la nave tiene mucho más peligro que lo que el Dr. Wire quiere aceptar. Si el motor de la nave crea una puerta, Sí. ¿a dónde va? No lo sé. Es ese concepto de ciencia que va demasiado lejos. Y aunque es un concepto muy utilizado en el cine, funciona muy bien en la película. Esta nave ha estado más allá de los límites de nuestro universo, de la realidad científica conocida. ¿Quién sabe dónde ha estado? ¿Qué ha visto? ¿Y qué ha traído a su regreso? La presencia en la nave se hace cada vez más violenta. Wire enloquece cada vez más y pasa de ser científico educado y correcto a un fanático enloquecido. Empiezan a morir miembros de la tripulación de forma grotesca. Al final, el capitán Miller se sacrifica para salvar a su tripulación, separando la nave y enviando a la Event Horizon de nuevo a esa dimensión infernal de la que nunca debió salir. Event Horizon es una gran peli de horror y curiosamente la estructura no es nada original. Tiene las mismas ideas de base que cualquier película de horror. El grupo de personas que se quedan aisladas con una amenaza de la que no pueden huir. Pero en este caso, las personas no son estúpidas y el aislamiento es muy real. Están a millones de kilómetros perdidos en el espacio, así que no tienen que buscar excusas raras para justificarlo. Y la amenaza a la que se enfrentan no es un monstruo o una criatura, ya lo hemos visto, es la propia nave. Sin embargo, esta nave lo sabe. Conoce mis temores, conoce mis secretos. Y es un concepto que funciona muy bien, y es en gran parte por toda esa atmósfera de la nave que transmite desesperación y rechazo. Pero la película no es perfecta, tiene algunos problemas de edición, se siente apresurada en algunas partes, y sobre todo no aprovecha del todo algunas ideas como las manifestaciones de los miedos y temores de la tripulación, y nos deja muchas preguntas sin resolver, como ¿qué era lo que atacó la puerta? ¿O quién puso la música techno al final? Gran parte de los problemas de Event Horizon vienen de la propia producción, y es que la película tuvo una agenda muy apretada, y la culpa de todo fue de un barco llamado Titanic. Paramount apresuró la salida de la película para justificar el calendario con Titanic, que saldría de forma posterior. Así que la producción duró solo 6 semanas, algo que es una ridiculez. Montaron la peli a toda pastilla, seguramente sin tener tiempo de mejorar algunas escenas o hacer cortes mejores, pero ese solo fue uno de los problemas. Cuando mencionamos Event Horizon, lo primero que os viene a la mente es el gore. Y sí, tiene escenas muy gores. Pero solo son pequeños flashes, escenas que no tienes apenas tiempo de procesar. Pasan tan rápido que no se ve nada, a no ser que seas un enfermo como yo y los pasas frame a frame. Pero todo esto no es nada comparado con lo que iba a ser en realidad. La realidad es peor, mucho
mucho peor. Durante el rodaje, las escenas más gore, como lo que le ocurrió a la otra tripulación, se rodaban en otro estudio, en los fines de semana. Y no era Anderson, sino un amigo suyo. Y por lo que parece, le pasó un poco como a los miembros de la nave. Se le fue un poco la pinza. Jason Isaacs en alguna entrevista comentó que dudaba de la legalidad de algunas escenas. Para ello usaron actores de cine adulto y personas amputadas para grabar escenas de orgías caníbales y cirugías innecesarias. Por lo que parece, el amigo de Paul grababa escenas que sabía que ni de coña estarían en el corte final, pero le daba igual. Y luego se iba a Paul Anderson y se las enseñaba. Paul, mira esto. Fuck yeah. Y con todo ese material de gore infernal, el señor Anderson montó un primer corte de la peli. Y ese corte tenía mucho más gore, mucho más explícito y durante mucho más tiempo. Además, exploraba más a fondo los temores de los miembros del equipo de rescate. Por ejemplo, teníamos más trasfondo de DJ y su cicatriz, explicando que su mayor miedo era morir desmembrado, algo que daba más sentido a su muerte. Por supuesto, su muerte era mucho más explícita y duraba mucho más tiempo. Así que el bueno de Paul hizo un test screening a los productores y a un pequeño grupo de gente. El problema es que no se esperaban el nivel de caos infernal que Paul había desatado en esa cinta. La reacción de la gente fue más o menos así. Y la de los ejecutivos fue más o menos así. Los productores, por desgracia, le hicieron recortar a Paul gran parte de la película. ¿Y qué nos perdimos? Pues muchas escenas de la anterior tripulación, con escenas de personajes a los que les clavan tornillos en los dientes, amputaciones, gente perdiendo partes corporales, intestinos. Básicamente un festival gore que duraba mucho más que los 20 segundos que vimos en la peli. Teníamos además más escenas de las visiones de Miller al final. De nuevo, viendo escenas infernales de gore mucho más extensas que las que vimos. Y seguramente os estáis preguntando qué pasó con todo ese material infernal. Pues algunas escenas se han medio recuperado, como la escena con Wire bajando una escalera como una araña, aunque con muy mala calidad. Lamentablemente, el resto se ha perdido para siempre. A todo este metraje maldito seguramente le metieron unos sellos al estilo Necronomicon y la almacenaron en una mina de sal de Transilvania. No, lo de la mina de sal no es coña, pero se almacenó de forma incorrecta, por lo que todo ese metraje se acabó deteriorando y perdiendo para siempre. Y eso, en parte, acabó alimentando la leyenda urbana de la película en sí. Y seguramente os estáis preguntando si todo ese metraje hubiese hecho a la película mejor. La verdad es que nunca lo sabremos. Para mí, Event Horizon ya es una gran peli de horror, con una atmósfera increíble, incluso 20 años después de su estreno. Y para acabar, entraremos un poco en el universo de 40.000. No entraré en gran detalle en el trasfondo, para eso tenéis muchos canales especializados. Por ejemplo, DKHM Wargames, que tienen un montón de vídeos y podcasts sobre el juego. Pero volviendo al tema, sí me gustaría hacer un pequeño paralelismo, porque me parece muy interesante los parecidos de la peli con este gran juego y su trasfondo. Hemos visto que la Event Horizon es una nave que utiliza un motor de gravedad para aplicar el espacio y viajar grandes distancias, pero que aparece por error en una especie de dimensión alternativa infernal, dimensión que acaba impregnando a la nave y enloqueciendo a sus tripulantes. ¿Y qué tiene esto que ver con Warhammer? Os estaréis preguntando. Pues dejadme hablaros del concepto de la disformidad, o Inmaterium. Esta disformidad es una dimensión alternativa, una dimensión que utiliza la humanidad del futuro precisamente para realizar viajes espaciales de grandes distancias a través de ella. En esta dimensión las leyes físicas son diferentes, pudiendo viajar grandísimas distancias en muy poco tiempo, pero con riesgos asociados. Esta dimensión es una especie de reflejo de nuestra realidad, una dimensión donde se materializan nuestras emociones y miedos, una dimensión de puro caos donde habitan seres que consideraríamos demonios, los dioses del caos. Así que básicamente es el concepto que tendríamos de infierno, por lo que las naves tienen que viajar bien protegidas de estas fuerzas, si no, la tripulación y las propias naves acabarían enloquecidas y poseídas. Así que sí, la Event Horizon podría funcionar perfectamente como una precuela de este interesante universo, con la nave entrando en esa disformidad por primera vez, sin ningún tipo de protección, en esa dimensión de caos y maldad. Y hasta aquí nuestro viaje por la dimensión infernal a bordo de la Event Horizon. Si os ha gustado el vídeo, se agradece un like. Nos vemos en el próximo vídeo.